las 1001 noches. Pero cuando llegó la sexta noche, Sherezada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el pescador dijo al efrit: Si me hubieras conservado, yo te habría conservado, pero no has querido más que mi muerte, y te haré morir prisionero en este jarrón y te arrojaré a ese mar. Entonces el efrit clamó y dijo: Por Alá sobre ti, oh pescador, no lo hagas, y consérvame generosamente, sin reconvenirte por mi acción, pues si yo fui criminal, tú debes ser benéfico. Y los proverbios conocidos dicen: Oh, tú que haces bien a quien mal hizo, perdona sin restricciones el crimen del malhechor. Y tú, oh pescador, no hagas conmigo lo que hizo Umama con Atika. El pescador dijo: ¿Y qué caso fue ese? Y respondió el efrit: No es ocasión para contarlo estando encarcelado. Cuando tú me dejes salir, yo te contaré ese caso. Pero el pescador dijo: Oh, eso nunca. Es absolutamente necesario que yo te eche al mar, sin que tengas medio de salir. Cuando yo supliqué y te imploraba, tú deseabas mi muerte, sin que yo hubiera cometido ninguna falta contra ti, ni bajeza alguna, sino únicamente favorecerte, sacándote de ese calabozo. He comprendido, por tu conducta conmigo, que eres de mala raza, pero has de saber que voy a echarte al mar, y enteraré de lo ocurrido a todos los que intenten sacarte, y así te arrojarán de nuevo. Y entonces permanecerás en ese mar hasta el fin de los tiempos, y para disfrutar todos los suplicios. El efrit le contestó: Suéltame, que ha llegado el momento de contarte la historia. Además, te prometo no hacerte jamás ningún daño, y te seré muy útil en un asunto que te enriquecerá para siempre. Entonces, el pescador se fijó bien en esta promesa de que si libertaba al efrit, no solo no le haría daño jamás, sino que le favorecería con un buen negocio. Y cuando se aseguró firmemente de su fe y de su promesa, y le tomó el juramento por el nombre de Alá Todopoderoso, el pescador abrió el jarrón. Entonces el humo empezó a subir hasta que salió completamente y se convirtió en un efrit, cuyo rostro era espantosamente horrible. El efrit dio un puntapié al jarrón y lo tiró al mar. Cuando el pescador vio que el jarrón iba camino al mar, dio por segura su propia perdición, y orinándose encima dijo: Verdaderamente no es esto una buena señal. Después intentó tranquilizarse y dijo: Oh efrit, Alá Todopoderoso ha dicho: hay que cumplir los juramentos, porque se os exigirá cuenta de ellos. Y tú prometiste y juraste que no me harías traición, y si me la hicieres, Alá te castigará, porque es celoso, es paciente y no olvida. Y yo te digo lo que el médico Ruyán al rey Yunán: consérvame y Alá te conservará. Al oír estas palabras, el efrit rompió a reír y echándose a andar delante de él dijo: Oh pescador, sígueme. Y el pescador echó a andar detrás de él, aunque sin mucha confianza en su salvación, y salieron completamente de la ciudad. Se perdieron de vista, subieron una montaña y bajaron una vasta llanura, en medio de la cual había un lago. Entonces el efrit se detuvo y mandó al pescador que echara la red y pescase. El pescador miró a través del agua y vio peces blancos y peces rojos, azules y amarillos. Al verlos se maravilló el pescador. Después echó su red y cuando lo hubo sacado encontró en ella 4 peces, cada uno de color distinto, y se alegró mucho. Y el efrit le dijo: Ve con esos peces al palacio del sultán, ofrécelos y te dará con qué enriquecerte. Y mientras tanto, por Alá, discúlpame mis rudezas, pues olvidé los buenos modales con mi larga estancia en el fondo del mar, donde me he pasado 1800 años sin ver el mundo ni la superficie de la tierra. En cuanto a ti, vendrás todos los días a pescar en este sitio, pero nada más que una vez. Y ahora, que Alá te guarde con su protección. Y el efrit golpeó con sus 2 pies en la tierra, y la tierra se abrió y lo tragó. Entonces el pescador volvió a la ciudad, muy maravillado de lo que había ocurrido con el efrit. Después cogió los peces y los llevó a su casa. Enseguida
Cogiendo una olla de barro, la llenó de agua y colocó en ella los peces, que comenzaron a nadar en el agua contenida en la olla. Después se puso esta olla en la cabeza y se encaminó al palacio del rey, según lo que el efrit le había encargado. Cuando el pescador se presentó ante el rey y le ofreció los peces, el rey se asombró hasta el límite del asombro al ver aquellos peces que le ofrecía el pescador, porque nunca los había visto en su vida, ni de aquella especie ni de aquella calidad, y dispuso que entreguen esos peces a nuestra cocinera negra, porque esta esclava se la había regalado hacía 3 días solamente el rey de los Rum, y aún no había tenido ocasión de lucirse en su arte de la cocina. Así es que el visir le mandó que friera los peces y le dijo: «Oh buena negra, me encarga el rey que te diga, si te guardo como un tesoro, oh gota de mis ojos, es porque te reservo para el día del ataque, de modo que demuéstranos hoy tu arte de cocinera y lo bueno de tus platos». Dicho esto, volvió el visir después de hacer sus encargos, y el rey ordenó que diera al pescador 400 dinares. Habiéndoselos dado el visir, los guardó el pescador en una halda de su túnica y volvió a su casa, cerca de su esposa, lleno de alegría y expansión. Después compró a sus hijos todo lo que podían necesitar, y hasta aquí es lo que le ocurrió al pescador. En cuanto a la negra, cogió los peces, los limpió y los puso en la sartén. Después dejó que se frieran bien por un lado y los volvió enseguida del otro, pero entonces súbitamente se abrió la pared de la cocina, y por allí se filtró en la cocina una joven de esbelto talle, mejillas redondas y tersas, párpados pintados con col negro, rostro gentil y cuerpo graciosamente inclinado. Llevaba en la cabeza un velo de seda azul, pendientes en las orejas, brazaletes en las muñecas y en los dedos sortijas con piedras preciosas. Tenía en la mano una varita de bambú. Se acercó y metiendo la varita en la sartén dijo: «Oh peces, ¿seguís sosteniendo vuestra promesa?». Al ver aquello, la esclava se desmayó, y la joven, repitiendo su pregunta por segunda y tercera vez, entonces todos los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén y dijeron: «¡Oh sí! ¡Oh sí!», y entonaron a coro la siguiente estrofa: «Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Si quieres escaparte, no hemos de cejar hasta que te declares vencida». Al oír estas palabras, la joven derribó la sartén y salió por el mismo sitio por donde había entrado, y el muro de la cocina se cerró de nuevo. Cuando la esclava volvió de su desmayo, vio que se habían quemado los 4 peces y estaban negros como el carbón, y comenzó a decir: «Pobres pescados, y mientras seguía lamentándose. He aquí que se presentó el visir, asomándose por detrás de su cabeza, y le dijo: «Llévale los pescados al sultán». Y la esclava se echó a llorar, y le contó al visir la historia de lo que le había ocurrido. Y el visir quedó muy maravillado y dijo: «Eso es verdaderamente una historia muy rara», y mandó a buscar al pescador. Y cuando se presentó el pescador le dijo: «Es absolutamente indispensable que vuelvas con 4 peces como los que trajiste la primera vez». Y el pescador se dirigió hacia el lago, echó su red y la sacó conteniendo 4 peces que cogió y llevó al visir. Y el visir fue a entregárselos a la negra y le dijo: «Levántate, vas a freírlos en mi presencia para que yo vea qué asunto es este». Y la negra se levantó, preparó los peces y los puso al fuego en la sartén. Y apenas habían pasado unos minutos, he aquí que se hendió la pared y apareció la joven, vestida siempre con las mismas vestiduras y llevando siempre la varita en mano. Metió la varita en la sartén y dijo: «Oh peces, ¿seguís cumpliendo vuestra antigua promesa?». Los peces levantaron la cabeza y cantaron a coro esta estrofa: «Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu juramento, nosotros cumpliremos el nuestro. Pero si reniegas de tus compromisos, gritaremos de tal modo que nos resarciremos». En ese momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 7ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando los peces empezaron a hablar, la joven volcó la sartén con la varita y salió por donde había entrado, cerrándose la pared de nuevo.
Entonces el visir se levantó y dijo: «Es esta una cosa que verdaderamente no podría ocultar al rey». Después se marchó en busca del rey y le refirió todo lo que había pasado en su presencia. Y el rey dijo: «Tengo que ver eso con mis propios ojos». Y mandó a llamar al pescador y le ordenó que volviera con 4 peces iguales a los primeros, para los cuales le dio 3 días de plazo. Pero el pescador marchó enseguida al lago y trajo inmediatamente los 4 peces. Entonces el rey dispuso que le dieran 400 dinares y volviéndose hacia el visir le dijo: «Prepara tú mismo delante de mí esos pescados». Y el visir contestó: «Escucho y obedezco». Y entonces mandó llevar la sartén delante del rey y se puso a freír los peces. Después de haberlos limpiado bien y en cuanto estuvieron fritos por un lado, los volvió del otro. Y de pronto se abrió la pared de la cocina y salió un negro semejante a un búfalo entre los búfalos, o a un gigante de la tribu de Gad. Y llevaba en la mano una rama verde, y dijo con voz clara y terrible: «Oh peces, ¿seguís sosteniendo vuestra antigua promesa?» Y los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén y dijeron: «Cierto que sí, y declamaron a coro estos versos: «Si tú vuelves hacia atrás, nosotros volveremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si te resistes, gritaremos tanto que acabarás por ceder». Después el negro se acercó a la sartén, la volcó con la rama y los peces se abrazaron, convirtiéndose en carbón. El negro se fue entonces por el mismo sitio por donde había entrado, y cuando hubo desaparecido de la vista de todos, dijo el rey: «Es este un asunto sobre el cual verdaderamente no podríamos guardar silencio. Además, no hay duda de que estos peces deben tener una historia muy extraña». Y entonces mandó a llamar al pescador, y cuando se presentó el pescador le dijo: «¿De dónde proceden estos peces?». Y el pescador contestó: «De un estanque situado entre las 4 colinas detrás de las montañas que domina tu ciudad». Y el rey, volviéndose hacia el pescador, le dijo: «¿Cuántos días se tarda en llegar a ese sitio?». Y dijo el pescador: «Oh sultán, señor nuestro, basta con media hora». El sultán quedó sorprendidísimo y mandó a sus soldados que marchasen inmediatamente con el pescador. Y el pescador iba muy contrariado, maldiciendo en secreto al efrit. Entonces el rey y todos partieron, subieron a una montaña y bajaron hasta una vasta llanura que en su vida habían visto anteriormente. Y el sultán y los soldados se asombraron de esta extensión desierta, situada entre 4 montañas, y de aquel estanque en que jugaban peces de 4 colores: rojos, blancos, azules y amarillos. Y el rey se detuvo y preguntó a los soldados y a cuantos estaban presentes: ¿Hay alguno de vosotros que haya visto anteriormente ese lago en este lugar? Y todos respondieron: «Oh no». Y dijo el rey: «Por Alá, no volveré jamás a mi capital ni me sentaré en el trono de mi reino sin averiguar la verdad sobre este lago y los peces que encierra». Y mandó a los soldados que cercaran las montañas. Los soldados así lo hicieron. Entonces el rey llamó a su visir, porque este visir era un hombre sabio, elocuente, versado en todas las ciencias. Cuando se presentó ante el rey, éste le dijo: «Tengo intención de hacer una cosa, y voy a enterarte de ella. Deseo aislarme completamente esta noche, y marchar yo solo a descubrir el misterio de este lago y sus peces. Por consiguiente, te quedarás a la puerta de mi tienda, y dirás a los emires, visires y chambelanes: el sultán está indispuesto y me ha mandado que no deje pasar a nadie, y a ninguno revelarás mi intención». De este modo, el visir no podía desobedecer. Entonces el rey se disfrazó y, ciñéndose su espalda, se escabulló de entre su gente sin que nadie lo viese, y estuvo andando toda la noche sin detenerse hasta la mañana, en que el calor demasiado excesivo le obligó a descansar. Después anduvo durante todo el resto del día y durante la segunda noche hasta la mañana siguiente. Y he aquí que vio a lo lejos una cosa negra, y se alegró de ello y dijo: «Es probable que encuentre allí a alguien que me contara la historia del lago y los peces». Y al acercarse a esta cosa negra, vio que aquello era un palacio enteramente construido con piedras negras, reforzado con grandes chapas de hierro.
y que una de sus hojas de la puerta estaba abierta y la otra cerrada. Entonces se alegró mucho y parándose ante la puerta, llamó suavemente, pero nadie le contestó. Llamó por segunda y tercera vez. Después, y como seguían sin contestar, llamó por cuarta vez, pero con gran violencia, y nadie contestó tampoco. Entonces se dijo: no hay duda, este palacio está desierto. Y enseguida, tomando ánimos, penetró por la puerta del palacio y llegó a un pasillo. Y ahí dijo en voz alta: «Alguien del palacio, soy un extranjero, un caminante, que pide provisiones para continuar su viaje». Después, reiteró su demanda por segunda y tercera vez, y como no le contestaban, afirmó su corazón y fortificó su alma, y siguió por aquel corredor hasta el centro del palacio, y no encontró a nadie. Pero vio que todo el palacio estaba suntuosamente revestido de tapices, y que en el centro del patio interior había un estanque coronado por 4 leones de oro rojo, de cuyas fauces brotaba un chorro de agua que semejaba perlas y pedrería. En torno veíanse numerosos pájaros, pero no podían volar fuera del palacio por impedírselos una gran red tendida por encima de todo. Y el rey se maravilló al ver aquellas cosas, aunque afligiéndose por no encontrar a alguien que le pudiese revelar el enigma del lago de los peces, de las montañas y del palacio. Después se sentó entre 2 puertas y meditó profundamente. Pero pronto oyó una queja muy débil que parecía brotar de un corazón dolorido, y oyó una voz dulce que cantaba estos versos: mis sufrimientos, ay, no he podido ocultarlos, y mi mal de amores fue revelado, y ahora el sueño se aparta de mis ojos para convertirse en insomnio constante. Oh amor, viniste al oír mi voz, pero cuánta tortura dejaste en mis pensamientos. Ten piedad de mí, déjame gustar del reposo. Y sobre todo, no vayáis a visitar a aquella que es toda mi alma, para hacerla padecer, porque ella es mi consuelo en las penas y peligros. Cuando oyó el rey estas quejas amargas, se levantó y se dirigió hacia el lugar de donde procedían. Llegó hasta una puerta cubierta por un tapiz, levantó el tapiz y en un gran salón vio un joven que estaba reclinado en un gran lecho. Este joven era muy hermoso, su frente parecía una flor, sus mejillas igual que la rosa, y en medio de una de ellas tenía un lunar como una gota de ámbar negro. Ya lo dijo el poeta: el joven es esbelto y gentil, sus cabellos de tinieblas son tan negros que forman la noche, su frente es tan blanca que ilumina la noche. Nunca los ojos de los hombres presenciaron una fiesta como el espectáculo de sus gracias. Le conocerás entre todos los jóvenes por el lunar que tiene en la rosa de sus mejillas, precisamente debajo de uno de sus ojos. Al verle, el rey muy complacido le dijo: la paz sea contigo. Y el joven siguió echado en la cama, vistiendo un traje de seda bordado de oro, con un acento de tristeza que parecía extenderse por toda su persona. Devolvió el saludo del rey y dijo: «Oh señor, perdona que no me pueda levantar». Pero el rey contestó: «Oh joven, entérame de la historia de ese lago y de sus peces de colores, así como el misterio de este palacio y de la causa de su soledad y de sus lágrimas». Al oírlo, el joven derramó nuevas lágrimas que corrían a lo largo de sus mejillas, y el rey se asombró y le dijo: «Oh joven, ¿qué es lo que te hace llorar?». Y el joven respondió: «¿Cómo no he de llorar si me veo en este estado?». Y el joven, alargando las manos hacia el borde de su túnica, la levantó, y entonces el rey vio que toda la mitad inferior del joven era de mármol, y la otra mitad, desde el ombligo hasta el cabello de la cabeza, era de un hombre. Y el joven dijo al rey: «¿Sabe, oh señor, que la historia de los peces es una cosa tan extraordinaria que si se escribiera con la aguja en el ángulo interior del ojo a fin de que todo el mundo la viera, sería una gran lección para el observador cuidadoso?» Y el joven contó la historia que sigue. ¿Te gustaría escuchar la historia del joven encantado y de los peces? No te pierdas el próximo capítulo.
Gracias por escuchar la sexta y la séptima noche de las 1001 noches.